Estás escuchando Otros Mundos, un podcast de Fantástica.com, tu escuela online de literatura de género, ciencia ficción, fantasía y terror, con Susana Vallejo y Sergi Viciano. Hola. Este es el podcast de Fantástica.com. Fantástica con PH, no lo olvides, tu escuela online de literatura, de escritura, de ciencia ficción, fantasía y terror. Hoy vamos a hablar de zombies. ¿Y por qué vamos a hablar de zombies? Ostras, la que hemos liado en TikTok, la que hemos liado. Esto es otra cosa aparte, pero hemos tenido como, no sé qué decirte, ¿cuántos llevamos? ¿400 comentarios? Creo que van más de... Y quizá un 70% de los comentarios estábamos hablando de The Last of Us. Quiere decir que yo pronuncio The Last of Us, porque si lo digo todo seguido, digo la estufa, The Last of Us, la estufa, y esto es un lío. Entonces, The Last of Us. Y como un 75% de los comentarios decían que no son zombies, que son infectados. Y hay que decir, lo primero de todo, para todos estos bonitos gente, ¿quién es Sergi? Sergi, preséntate, por favor, que le decían, estudia un poco las cosas de los zombies. Sí, hubo un comentario que me llegó al alma, me dijo, lee algo de zombies antes de hablar si no sabes. Escupe, Sergi, mi escupe. tesina es sobre zombies. Tesina. Estuve en la universidad, hice 3 años de investigación sobre narrativa de zombies. Y me han dicho que lea algo de zombies. Y también nos dicen que no son, por supuesto que no son zombies, por supuesto que son infectados los de Last of Us. Pero hoy vamos a hablar de zombies en general. Vamos a resumir esa tesina de la manera más rápida y más divertida que sepamos y que podamos. Vamos a hablar de qué es un zombie y qué no es un zombie y qué solo es un tipo concreto de zombie. Vamos a empezar por la definición de zombie. ¿Qué es un zombie y por qué les llamamos así? Yo empezaría diciendo una cosa que no es un muerto viviente, que es lo que me han llegado todos estos de no es un zombie porque no está muerto. Da igual, los zombies no son muertos vivientes. Algunos zombies son muertos vivientes, pero no todos. Y no todos los muertos vivientes son zombies. Un muerto viviente es un cadáver resucitado, como la momia, como Drácula, como Frankenstein. No todos los muertos vivientes son zombies. Pero además... De hecho, pensad cosas curiosas. Por ejemplo, Drácula te muerde y te convierte. Pero no es un zombie. ¿Dónde está la clave de ser zombie? No. La clave de los zombies está en que no hay nadie al volante, no hay individualidad, no hay sujeto, no hay nadie aquí. Y eso es lo que da miedo, que eso es también lo que tenemos que analizar. Es un monstruo, es el primer monstruo posmoderno. Es un monstruo que no es un individuo, es una horda. Lo que nos da miedo primero es que es un conjunto de bichos sin cerebro con los que ni siquiera puedes hablar. A otros monstruos puedes hablar con ellos, puedes dialogar, tienen una individualidad, tienen una personalidad. Drácula puede ser el mal absoluto, pero tú puedes tener una conversación con Drácula. Lo que pasa es que para Drácula tú eres básicamente una vaca con la que va a hacer una hamburguesa. Pero pues hablar con él. Con un zombie es imposible, no hay diálogo posible. El zombie es la alteridad llevada al extremo. Es tan el otro que ni siquiera es posible el diálogo con ellos. También es una metáfora vacía, pero de eso creo que no vamos a hablar creo que hoy no. Vamos a hablar de tipos de zombies, que a todos los llamamos zombies en casa, porque somos, pues como habéis visto, se habla mucho de zombies en casa. No es por comodidad. Porque hay una serie de cosas que se han ido repitiendo, pero pensad que cuando hablamos de zombie hablamos desde los zombies del vudú hasta pues toda la narrativa de zombies que tenemos hoy en día y que a menudo le ponemos otras etiquetas como infectado. Que también es importante que ahora os vamos a hablar de definición de zombies, pero después lo siguiente que vamos a hacer es hablar de la historia de los zombies literarios y os vamos a sorprender porque no os podéis imaginar lo vieja que es la primera novela en la que aparece un zombie. En fin, vamos a hablar de esto de definición. Un zombie sería eso, sería un ser gregario, porque siempre van en grupo, o sea, un zombie en sí no es nada, siempre es la horda, la masa, pero es un ser gregario que no tiene ni libre albedrío ni individualidad. No es un sujeto como tal. Y por eso esto nos vale para todos los tipos. Desde lo primero de todo que sería el zombie del vudú, que eso es, pues... un tipo supuestamente resucitado mediante magia por un hechicero Bokor. Y es interesante lo de supuestamente porque no siempre. En muchas historias los zombies del vudú son realmente cadáveres resucitados que están trabajando como esclavos, pero en otras no. En la primera película de zombies de la historia, que es White Zombie, esa es la Legión de los Hombres Sin Alma. Es más vieja todavía. En esa no están muertos. Están como hipnotizados y cuando matas al Bokor se despiertan. Es muy importante deciros que la definición de zombie de la RAE, de la Real Academia Española de la Lengua, es esta. Si tú buscas zombie, es la de el zombie que hay un Bokor que le ha dado algún tipo de brebaje o algo para convertirlo en alguien que le obedece.
que no tiene libre albedrío, que es la clave del zombie. Así que este es un tipo de zombie, Sí. que es como el clasicorro, ¿no? El que después hablaremos que es de la zona del Caribe. Otro tipo de zombies son lo que llamamos los infectados, que es lo que más domina en la actualidad. La mayoría de historias de zombies de los últimos 20 años presentan infectados. La mayoría, no todos. Que tenemos infectados por todo tipo de cosas que nos puedan infectar. Tenemos hongos, como en The Last of Us, pero tenemos virus, pero tenemos... radiaciones, fluidos químicos varios... O sea, hay un montón de posibilidades. La gracia está en que es algo de origen, digamos, científico que básicamente se te carga como persona. Desde un punto de vista narrativo, lo que hace es darnos a este lector del siglo XXI algo que nos podemos creer quizá más que con el otro tipo de zombies. Pero en realidad la excusa es la misma. Es decir, excusa que te es lo de digan que menos. lo ha hecho un mago o que te digan de lo ha hecho un virus. Ya, ¿me puedes explicar cómo un virus ha conseguido que los cadáveres que hay ahí se levanten y se vengan a comer, como en The Walking Dead? Bueno, aquí sí que es importante también hacer quizá un pequeño paréntesis para hablaros de la realidad, porque sí que existe un insecto que es capaz de zombificar a otros insectos y están muertos pero andan, porque y esto es un hongo, es el Sí, el hongo que sale en The Last of Us es de verdad, el Cordyceps. Y funciona en insectos. Sí, en hormigas hay mogollón. De hecho, hay incluso una novela de Juan González Mesa que se llama Aquí la tierra es mala, que está bastante bien y que plantea eso, que traen arena de Brasil para hacer investigaciones y resulta que viene el hongo y se lía parda. También en mamíferos hay un tipo de, no me acuerdo si son ciervos o renos, que también hay una enfermedad que llaman ciervos zombies, que están medio muertos, no están muertos, pero que están muy malicos, están malicos del todo. Con los caracoles también hay un tipo de parásito que les hace lo mismo. O sea, este tipo de cosas que la naturaleza pasan es en la maravillosa. realidad. Sí, es súper guay. Bueno, y entonces tenemos, esto sería el paquete de infectados, pero que en el fondo tienen esas mismas características principales de las que hablábamos al principio. No tienen libre albedrío, no puedes hablar con ellos, no son individuos. Y a efectos narrativos, el motivo por el que se han zombificado da igual. Siguen siendo lo mismo. Y si alguien está pensando, bueno, los infectados son rápidos... Hay una película que se llama La invasión de los cadáveres atómicos, aunque ha tenido otras traducciones, que es por allá por 1981-82, en la que ya hay 79. zombies rápidos y aquellos sí que no son de los de ahora, son más tipo Romero, pero corren. Es la que se desarrolla en el antiguo Parque de Atracciones de Madrid. Sí, que sale Paco Raval. Sí, increíble. Bueno. Italo-española. Más tipos de zombies. Pues están los ghouls. Los ghouls son muy interesantes. Sí, por varios motivos. Primero porque estos los podríamos llamar necrófagos. Y estos vienen de la mitología, se supone que de la mitología árabe, pero todo apunta a que en realidad a la mitología árabe llegó de antes y que podríamos igual ir hasta Sumeria. Según el mito que cojas, pueden ser o un cadáver o un demonio que ha poseído un cadáver. Pero lo interesante es que son gente que vive en el cementerio, igual vive no es la palabra, pero que están en el cementerio y que se alimentan o bien de cadáveres que hay en el cementerio, o bien de la gente que va al cementerio a enterrar a alguien. ¿Y por qué son tan interesantes? Porque, por un lado, por la parte del canibalismo, pero sobre todo porque en La Noche de los Muertos Vivientes, en la gran película de Romero, no los llaman zombies, los llaman ghouls. Y es por eso por lo que los llaman ghouls. Ahí es importante la palabra. Y que todos los que han venido poniendo la etiqueta de no son estos, son lo otro, recordad que todo el mundo salía de ver La Noche de los Muertos Vivientes diciendo... Son zombies. Pero los llamaban ghouls. También hay que decir que, y ese es el concepto que quizá hay debajo de todo esto, cuando hablamos de que podría venir de Sumeria, o sea, lo que muere, ahora hablamos como humanidad, como seres humanos, lo que muere, muerto está. No tiene que levantarse. No hay nada más poco natural que un muerto se levante. Por eso nos da tanto miedo. Y por eso el zombie es una figura igual que otros muertos, que podemos hablar de los muertos vivientes, si quieres, aquí. Sí. Porque lo que está muerto se tiene que quedar de muerto. Los revenants, que son algo parecido. Los revenants yo los llamo reveníos. Sí. ¡Son los reveníos! Los revenants son los retornados. La gente que muere y un buen día pues se presenta que ha vuelto. He vuelto, mamá, a merendar. Sí. ¿Vale? Pero estos no son zombies porque estos siguen siendo ellos, con su mente y su tal... Aunque hay alguna variación, como en Pet Sematary de Stephen King, que vuelven, pero ahora vuelven y son malvados, pero siguen siendo la misma persona y eso. Pero estos no son zombies. No son zombies porque son individuos. Sí,
tienen su personalidad, son individuos. Más tipos, pues los mutantes. Ay, los mutantes. Y obviamente no todos los mutantes, ¿vale? Si lees X-Men o si eres viejo como nosotros, la Patrulla X, no, esos no son zombies. Pero ¿habéis jugado alguna vez a Resident Evil? Pues no son zombies, son mutantes. ¿Qué diferencia hay? Pues que los llaman mutantes, no los llaman zombies. Pero no lo ha hecho un virus, lo ha hecho un mutágeno que hemos hecho en un laboratorio, no como el virus de esta otra película que hemos hecho en el laboratorio. Como veis, se trata de simplemente otra excusa narrativa que quizá pues, el espectador o el lector del siglo XXI es más dado a creerse. Conforme ha ido avanzando la historia, la excusa para la zombificación ha ido cambiando para que sea más verosímil para la gente. En los años 20 y 30 la gente dice, sí, pues claro que en Haití tienen brujos y hechiceros y hacen estas cosas. En los años 70 de repente la gente se empieza a preocupar mucho por las radiaciones, porque es que tenemos contaminación y ha habido ya accidentes nucleares. Porque hay que decir también que los miedos que tenemos son propios de la sociedad, nacen unos miedos en momentos concretos de la sociedad. Por eso, y esto otro día hablaremos en otro podcast, pues yo qué sé, el vampiro es el monstruo típico del siglo XIX, ya explicaremos por qué, y por eso el zombie es el monstruo típico de finales del XX y del XXI. Porque es la metáfora vacía, pero eso ya lo contaremos. La posmodernidad y estas cosas ya más igual un día hablamos monstruos de esto. zombies que llamamos. Pues sí, que es un y ahora trozo. entramos cuando es problemático. Por ejemplo, tenemos los Draugr, que como no sé noruego, seguramente lo he pronunciado fatal, pero bueno, que estos son de la mitología escandinava y en el mito original es cuando una persona malvada moría en los hielos, fuera de la civilización, y por lo tanto no la enterraban. ¿En Soria o en Noruega? Sí, volvía. Y aquí viene cuando dice, ¿son zombies o no? Pues depende, porque en algunas versiones de los mitos vuelve y sigue siendo él. Y como ya era malvado, pues hace cosas de malo, como matar y estas cosas. En ese caso, sería un revenant, no sería un zombie, porque sigue siendo un individuo y El tal. revenío de Pero en Noruega. otras versiones no. Y si habéis visto o habéis leído Juego de Tronos, los caminantes blancos son básicamente Draugr. Entonces, claro, Son Draugr, pero sí son zombies, porque volvemos a nuestra definición principal. porque estos no tienen libre albedrío. No, No son individuos. No, en cambio, el rey del hielo, Sí que lo es. ese no sería zombie, ese sí que tiene individualidad y personalidad y eso. Y dentro de todo este grupito, vamos con los últimos, Sergi. Sí, los poseídos, que pasa un poco lo mismo. Que si uno ve las pelis de Evil Dead, por ejemplo, las de Posesión Infernal, ahí no son zombies porque están poseídos por un demonio y tienen la personalidad del demonio y piensan y hablan y hacen cosas de demonio. Pero en cambio, en las pelis de REC sí que son zombies. Están poseídos también por demonios, pero ahí no hay diálogo, ni personalidad, ni nadie al volante. Solo vienen a comerse de la cara. Entonces, ¿los poseídos son zombies? Pues depende. En algunas historias sí y en otras no. Porque no hay que olvidar que estamos hablando de ficción. Con lo cual, depende de lo que quiera haber hecho el autor. Si tú quieres hacer una historia en la que beber agua te convierte en un descerebrado que va comiéndote la cara, pues acabas de hacer una historia de zombies. Y puedes decir, no, en mi historia no se llaman zombies, se llaman infectados, se llaman mutantes, se llaman Paco Martínez Soria. Te conviertes en un Paco Martínez Soria que te come la cabeza. Pues Paco Martínez Soria es un nuevo tipo de zombie. Os recordamos que estás en el podcast de fantástica.com, fantástica con PH, que somos una escuela online de narrativa, de literatura, de ciencia ficción, de fantasía y de terror. Pasaros por la web, lo miráis y funcionamos por suscripción. Lo miras y te apuntas. Somos guays. Vamos a hablar de definiciones. Un segundo, porque quiero dar un consejo, porque Venga, la va. gente suele obsesionarse con las etiquetas y con poner la pegatinita de esto es esto es lo otro, esto es tal, y es mucho mejor aproximarse a los zombies pensando en las raíces, como si fuera algo rizomático, como las raíces. Es decir, la planta es una, pero depende qué trozo de la raíz mires es muy diferente. Entonces tenemos un montón de cosas muy parecidas, pero no exactamente iguales, que a todos lo llamamos zombie por simplificar, pero que todo tiene sus propias particularidades. Como los perretes, ¿no? Como los perretes que Sí. podríamos decir, bueno, pues vienen del lobo y se parecen más y tenemos desde el chihuahua a, no sé, a un Pues mira, es dogo una alemán. comparación perfecta. O sea, nadie va a decir, no, esto no es un perro, esto es un chihuahua. No, es un perro, en concreto un tipo de perro que llamamos chihuahua. Pues con los zombies pasa algo parecido. También hay que decir que toda esta polémica que pues hemos levantado un poco en TikTok ya surgió en 2003. Sí. Hace unos 10 años estaba muy de moda toda la ficción zombie. Estaba pensando, 2003, hace más de 10 años. Hace 20 años. Hola, amigos. La abuela Susana está contando años. Hace 20 años estaba muy de moda la ficción zombie
Hay unas razones que también quizá explicaremos en otro podcast, porque ahora no viene al caso, pero esto ya salió, si los llamábamos zombies, si lo llamamos infectados, y al final se concluyó que los íbamos a llamar zombies. Así que nosotros pues lo llamamos zombies. Ahora, antes de pasar a la historia literaria, vamos a hablar de la palabra en sí. ¿De dónde viene la palabra zombie? No, pues a mí me parece bastante interesante. O sea, si los zombies vienen del vudú y de Haití, el vudú es una religión sincrética, ¿vale? Mezcla, por un lado, el cristianismo que llevan los blancos con diferentes religiones animistas que llevan los esclavos africanos. Que la gente siempre piensa, los esclavos africanos eran de un montón de sitios diferentes. La palabra zombie parece que viene del bantú. Eso en lingüística está bastante claro. Y de hecho en bantú actualmente, en diferentes dialectos, hay palabras muy parecidas con significados relacionados. Por ejemplo, en lo que hablan en el Congo, en el bantú del Congo, tienen nzumbi, que sería una especie de demonio. Pero en el bantú que se habla en Angola tienen zombie, que es una especie de fantasma maligno. ¿Vale? Es decir, que el concepto claramente viene de ahí. La palabra viene de ahí. Bueno, por eso le llamamos zombies. Ahora bien, si estáis pensando que, bueno, pues esto, claro, de cuando Haití se independiza, ¿no? De 1900, quizá 1800 y pico. Pasamos a hablar de la historia de los zombies y de la historia literaria de los zombies. ¿Cuándo diríais que aparece el primer zombie en un libro? Venga, va. Apuestas. Id pensando, ¿siglo XX? No. Antes. ¿Siglo XIX? No, más para atrás. ¿Siglo XVIII? No, estamos todavía en el XVII. Siglo XVII, que eso es 1600. O sea, en un libro de 1600, voy a consultar mis notas. 1697. Casi en 1700. Sí, pero todavía, eso es como cuando te ponen 1995. No son 20, son 1995. Por esto es todavía el siglo XVII. Pues 1697. Aparece el primer libro en el cual tenemos la palabra zombie, que es Le Zombie du Grand Pérou. ¿Esto quién lo ha escrito? El zombie ¿Y de qué va? Sobre todo de qué va, porque agarraos. Sí, además es muy chulo porque la gente suele pensar que los zombies son una cosa que es muy reciente y que es del cine, de Romero y eso, y en realidad es muy, muy, muy viejo. El zombie del Gran Perú es una novela más o menos autobiográfica de Pierre-Corneille Blesbois, que como no sé francés, pues lo he pronunciado fatal. Pero ha sonado bien. De hecho, según donde miréis, igual encontráis otro nombre, igual encontráis Paul Alexis Blesbois, y es que resulta que este hombre nació como Paul Alexis Blesbois, pero le pillaron guerras de religión. Él era protestante y en un momento dado le dijeron, ¿tú te vas a pasar a la verdad absoluta y verdadera del catolicismo o te vamos a matar? Y dijo, no, yo acabo de ver a todos los santos y la Virgen y me han dicho que el catolicismo es la buena de verdad y me convierto. Y entonces se cambió de nombre. Todo esto es solo para sembrar confusión, pero no te vayas por las ramas. Cuéntanos de qué iba el libro de Les Zombies de Grand Pérou. Este hombre es un poquito rollo Casanova, ¿vale? Escribe su novela, de hecho todo lo que escribió era un poco autobiográfico, adornado y tal, pero más o menos autobiográfico. Y resulta que es que este hombre había desertado de la Armada, ¿vale? Y en 1681 le condenan a galeras, pero como no está muy bien de salud, dicen, bueno, pues en vez de a galeras te vamos a vender como colono a Guadalupe en el Caribe. ¿Vale? Lo de venderte como colono era porque no te podían vender como esclavo porque era francés y estaba mal venderte como esclavo, así que te venden como colono. Y una señora llamada Marguerite Lagarrigue, que era la viuda de John Smith, que era un mega plantacionista que tenía una cosa enorme allí, tenía la plantación del Gran Perú, el dominio del Gran Perú, pues le compra. Y este hombre dice, uy, esto de trabajar no va conmigo, voy a fingir que soy un brujo. Sí, eso haré. Pero como el tío era muy listo, va y funciona, les engaña, les convence de que de verdad tiene poderes y tal. Y ahí conoce a una amiga de Marguerite, que es la condesa de Cocagne, que dice, tú que tienes poderes, ¿por qué no me echas una mano? Que yo quiero casarme con el hijo de Marguerite Lagarrigue, con Charles Dupont. Si os dais cuenta, aquí Sergi está alargándose quizá un poco, pero es muy divertido. Es un folletín, lo podemos llamar como queramos, pero es un maravilloso folletín y es un tío que se hace pasar por alguien que tiene poderes, por el ¿cómo se llama? El bocor, efectivamente. ¿Vale? Y entonces coge a uno de los de la plantación y lo convence para que finja que es un zombie. Es decir, que el primer zombie de la historia de la literatura no es un zombie de verdad, es falso. ¿Vale?
Al final se descubrió todo y a este tío le juzgaron, le condenaron, que me hace mucha gracia, a pedir perdón a Dios, al rey y a la justicia, cosa que el tipo hizo, y a pagar una multa, eso sí, que eso ya le debió molar menos. Y bueno, eso sí hay que decir que este libro es importante porque no está claro si se publicó en Guadalupe o en Francia. Y eso significa que si se publicó en Guadalupe sería el primer libro escrito en francés en América. Si no, pues sería un libro francés más. Y no nos olvidemos, o sea, 1697, el primer libro que nos habla de zombies. Y ahora sí que ya damos un saltito, Sí. porque ya la siguiente referencia que nos encontramos sobre la palabra zombie es en En el 1819, y es un diccionario. Y En el Oxford. hemos saltado del siglo XVII al siglo XIX. En el Oxford English Dictionary, en 1819, ya te pone la palabra. Y esto solo tiene importancia para que veamos que la palabra ya estaba incorporada a la lengua. Es decir, cuando unos señores incorporan una palabra en un diccionario es porque ya se está usando con en una cierta cantidad. Obviamente estamos hablando de algo minoritario. En Europa la mayoría de la gente no tenía ni idea de qué era esto. Pero digamos que en el Caribe ya sí era algo de conocimiento popular y la gente lo conocía. Hasta el punto de que un poco más adelante, a finales del siglo, encontramos el primer texto de valor literario de verdad, o sea, no una novela mala como la de Blaise Bois, sino bien escrito, que nos habla de zombies. Y de un autor que sí que hay que Sí. tomar nota, atención. Estamos en 1889 y estamos hablando de Lafcadio Hearn. ¿Quién era este señor? Lafcadio Hearn es un escritor de la leche, era medio irlandés, medio argentino. Y, fun fact, es el primer occidental que consigue la nacionalidad japonesa. Y es un escritor de terror, sobre todo, pero que también se ganaba la vida como periodista para revistas varias. Y, de hecho, en Harper's Magazine le piden que haga un artículo rollo revista de viajes sobre la Martinica. Así que el tipo... Martinica es otra isla del Caribe. Y se va a la Martinica y allí, a partir de lo que ve y lo que le cuentan y eso, escribe The Country of the Commercebackers, que podríamos traducir algo así como el país de los que regresan. ¡Los revenidos! Y hay que decir que aquí salen muertos vivientes, y la idea es que son como esclavos, es decir, gente a la que resucitan para trabajar en las plantaciones como esclavos, que es una idea que hemos seguido teniendo y que en los 80 la película Fantasma de Don Coscarelli es la misma idea, la de resucito a la gente y los utilizo para toda la eternidad como esclavos, que me parece absolutamente terrible y chunguísimo, pero me voy por las ramas. A lo que iba, lo que no hace Lafcadio Hearn es decir que esto sea real. Él dice, esto me lo han contado, pero yo no he visto zombies. Pero no nos olvidemos que se trata de una especie de revista o artículo de viajes. O sea que ahí a la gente le queda en Occidente la idea de que en estos sitios caribeños sí que puede existir algún tipo de monstruo que vuelven de la muerte. Además, Lafcadio Hearn es el primero que se refiere a ellos como Walking Dead, como caminantes. Así que cuando veáis The Walking Dead, pues pensad eso, que en realidad es Lafcadio Hearn. 1880 y tantos. Venga, Sí. va, pasamos a 1915. En 1915 pasa una cosa, que es que hay un golpe de Estado en Haití, uno de los muchos que ha habido. Haití tiene una historia muy eso. El nuevo el nuevo dictador es Guillaume Sam, que incluso para los estándares de los dictadores de Haití, este tío era un cafre. Hace tales barbaridades que al cabo de unos meses hay una revuelta y le destrozan. Cuando decimos le destrozan, es que le destrozan, que le sacan las tripitas, le quitan un bracico, los ojitos. Sí, es muy, 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 muy gore, y además es en la puerta de la embajada de Francia. En plan, nadie puede fingir que no lo ha visto. Y claro, cosas que pasan. Estados Unidos lo ve y dice, ¡ay, que necesitan nuestra ayuda! Vamos a echar una manita. Y lo convierten en un protectorado hasta 1935. Lo que es importante es que quizá este hecho sí que nos recuerda un poco, bueno, pues los asuntos gore de los zombies. Sí. ¿Y por qué esto, que es geopolítica, es importante? Porque como ahora están ocupados por Estados Unidos, de repente van a pasar a ser mucho más conocidos y la cultura popular de Haití, incluyendo el vudú, incluyendo los zombies, se van a difundir. Pensad que Haití, para los norteamericanos, era básicamente África. Era un sitio súper exótico donde son negros y, Dios mío, pero está al lado. O sea, puedes irte de viaje de novios allí. En el momento que está ocupado por Estados Unidos, empieza a pasar. Hay turismo.
Y entonces llegamos a 1929, que William Seabrook, que a mí este señor me gusta mucho, escribe La isla mágica. Es un libro que de repente se convierte en lo que nosotros, con nuestra mentalidad de hoy, podríamos llamar un bestseller. Lo peta mucho. Y es un libro de viajes, ¿eh? Sigue siendo, estamos en el mundo de la no ficción. Todo esto lo presenta como esto es real. Y es un libro que tiene 20 y tantos capítulos, pero tiene 10 dedicados solo al vudú. Claro. Y uno en cuestión, que es Muertos que caminan en el cañaveral, habla de los zombies. Y este es el importante. ¿Por qué? Porque da un salto que no había dado Lafcadio Hearn. Empieza diciendo, no, Polynice, que es el guía que yo tengo, me ha contado esta historia y tal, y cuenta una historia muy chula de gente que está esclavizada, pero luego dice, pero yo he estado en el cañaveral y he visto y he tocado a un zombie. Es decir, da el salto a plantearlo ya no como algo que me han contado, sino no, esto es de verdad de la buena. Y lo petó, por eso realmente tuvo el éxito que tuvo y se vendió muchísimo. Y se vendió muchísimo y entonces ahí está la semilla realmente del monstruo, del zombie que viene del Caribe y que de repente, bueno, pues va a llegar, hasta que llegue a nuestro Last of Us. Y prácticamente hasta Romero, todo lo que vamos a encontrar está ya en este capítulo del libro de Seabrook. La idea de que son esclavos negros, la idea de que está relacionado de alguna manera con el cristianismo, con la idea de la resurrección, con hechiceros que intentan jugar al papel de Dios y pensad, pues yo qué sé, en Cristo llegando y diciendo Lázaro, levántate y anda. ¿Vale? Todo esto estará por aquí. Muchos de los primeros relatos de estos años juegan con la idea de sacerdotes que se convierten al vudú y renuncian y todo un rollo pseudocristiano. Y la idea de la falsa resurrección, es decir, de que resucitas pero tu mente no, ¿vale? Que esto sí que mola. Y luego pasamos a 1933, aunque este habría que pasar muy por encima, muy de puntillas y muy rápido. John Huston, que escribe una cosa, Black Bagdad. Solo porque John Huston, si William Seabrook es un poco racista, John Huston es un racista de la hostia y lo que está haciendo solo es propaganda para justificar la ocupación de Haití. Lo interesante es que escribe un par de libros, Black Bagdad y Cannibal Cousins, en el que introduce elementos como el canibalismo. Y como veis ya vamos acercando y mezclando la idea de zombie canibalismo hasta que llegue a nuestros zombies, que como decía Sergi, que te comen la cara. O el Lo cerebro. bueno es que estos libros, tanto el de Seabrook como los dos de John Huston Craig, tienen mucho éxito en Estados Unidos y consiguen que la figura del zombie se incorpore ya a la literatura de ficción, a la literatura pulp que se está haciendo. Y ya en estos años empezamos a tener por fin los primeros relatos, antes de que tengamos nada en cine. En 1930 Whitehead escribe Jambi y en 1931 Weston escribe La sal no es para los esclavos, y el más importante para mí es el del 32, que es de August Derleth, que sí es el que publicaba los relatos de Lovecraft, que escribe La casa de las magnolias, que también da un salto. Ya no lo sitúa en Haití, sino que lo sitúa en Nueva Orleans. De manera que el monstruo, el zombie, ya no está en la zona del Caribe, está extraña y exótica, sino que llega, digamos, a la civilización. Es un poco lo mismo que había pasado con el vampiro en el siglo XIX. En El vampiro de Polidori, o en Carmila, o en Drácula, hacen un salto. Ya no somos los occidentales que vamos a Transilvania y claro, es culpa nuestra por haber ido ahí, sino que es el monstruo el que viene a la civilización, viene a Londres. Lo cual da mucho más miedo. Aquí ya no es culpa nuestra que nos hemos ido a Haití con estos salvajes, sino que no, los tenemos ya aquí en Nueva Orleans, los tenemos en casa. Hasta aquí hemos llegado, hasta 1932, y luego habría que hacer un repaso de cómo empiezan a aparecer en el cine. Sí. Pero esto sería muy largo y ya lo dejaremos para otro vicio y subcultura. Si os dan ganas, nos lo dejáis en los comentarios y otro día os hablamos del cine. ¿Vale? Y yo sí que me gustaría acabar planteando un poco por qué dan miedo. ¿Qué tienen los zombies? Lo primero es lo que decíamos, que vuelven de la muerte y lo que muere no tiene que volver y tiene que quedarse muy quietito y muy putrefacto ahí donde lo hayas dejado. Eso es lo primero. En el fondo, hay, incluso en nuestra época posmoderna en la que todo se cuestiona y todo es un relato y todo es discutible, hay algunas cosas que son como muy, muy básicas. Hay cosas que están vivas y hay cosas que están muertas. Y la frontera está ahí y no se puede mezclar. Y los zombies lo que hacen es cuestionar esto. ¿Son no muertos? ¿Son cadáveres resucitados o no? Por eso que los infectados ahora sean infectados por un virus tantas veces, es que un virus está justo en la frontera biológica entre la vida y la muerte. No están vivos, pero tienen ya rasgos propios de los seres vivos.
en el fondo es lo mismo y por eso dan mal rollo. También otro asunto que da miedo, que esto a nosotros como lectores o espectadores del siglo XXI no nos sorprende tanto, es que los primeros zombies, los que hablábamos de la zona del Caribe, que eran personas que están esclavizadas, que tienen una vida de mierda y que la única tus creencias es cuando yo muera por lo menos me liberaré de esto. Y cuando te mueres vas a seguir trabajando para siempre porque está el Bokor, que nunca me acuerdo cómo se llama, el Bokor, que va a hacer que te sigas trabajando. Y eso es lo peor que hay. Esto sería la lectura de miedo del Pensar que zombie en caribeño. estos años la huella de la esclavitud es muy, muy reciente. No es algo del pasado. Hay mucha gente que ha sido esclava en vida. Entonces, la idea esta de, incluso los que ya no lo son, la situación socioeconómica con la Harpo y todas estas mega industrias sigue siendo la misma, de vale, ya no es mi dueño, pero básicamente mi vida es lo mismo. Trabajo mogollón por muy poquito dinero y malvivo. La idea de cuando muera encima voy a seguir toda la eternidad trabajando, o sea, es lo más terrible que puede pasar. Es lo peor que te puede pasar. Y a lo mejor alguien dice, bueno, pero nosotros ya no. Pero cuando llegan crisis económicas vemos las colas de parados y pensamos, ¿y si nosotros ya somos zombies? ¿Y si mañana me quedo en paro y paso a ser eso? Que esa es una de las cosas que no sé si hablamos en este preciso momento, ¿no? Es decir, normalmente la ficción zombie estalla en momentos de crisis económica en los años 70 o en los años 2008, 2012 hubo otro boom. Y bueno, ahora tenemos estos últimos resquicios tipo The Last of Us. Bueno, pero quizá lo más interesante de los zombies es que no tienen un significado fijo. En cada historia de zombies se puede hacer una lectura diferente. Incluso en una misma historia se pueden hacer muchas lecturas diferentes. Eso lo vuelve un monstruo mucho más plástico y permite que hagamos diferentes lecturas y que sea algo mucho más vivo. Es posmoderno, es un monstruo posmoderno. Sí. El zombie es el monstruo posmoderno. La plasticidad, la falta de un relato de frontera, fijo. También. Pero bueno, de eso igual hablamos otro día. Y eso ha sido todo por hoy, Sí. si os parece poco. Vaya repaso. ¿Quién os hubiera dicho que el zombie se remonta al 1600 y pico, por el amor de Dios, a nivel literario? O sea, yo no lo hubiese dicho, pero nunca. Pero no. Así que hoy habéis aprendido esto. Aquí estamos en el podcast de fantástica.com, fantástica con PH, como el champú. Pasaos por la web. Somos una escuela de literatura online, literatura y escritura especializada en ciencia ficción, terror y fantasía. Y este es vuestro podcast. Nos podéis encontrar. ¿Dónde nos podemos encontrar? En YouTube, en Spotify y luego en todas las plataformas. En iVoox también, pero en iVoox no se nos ven las caritas, audio. con lo guapísimos que somos, madre mía. Bueno, tú sí. Muchas gracias. Hoy que tengo esta cara, Dios mío, por favor, buscadlo en YouTube que veréis Yo que sueño. llevo gafas madre y mía. barba para disimular. Yo llevo gafas y me está saliendo un pelo aquí, que son cosas de la edad. Ya, aquí. Pero también tiene que ver con los zombies, la muerte que está ahí como cerca. Un poco rizomático. Pues va a ser eso. Chicos, ya sabéis, fantástica.com. Besitos, besitos. Yo no mando besos. Él nunca manda besos. No, soy un rancio. ¡Mua, mua!